Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl para este jueves 9 de abril. La cuota Flores. Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Colegios de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Colisión múltiple en Avenida España provocó colapso en vial entre Viña del Mar y Valparaíso. Identifican a líderes del ataque contra ministra Linconao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones. Federación de Estudiantes de la Universidad Austral condena ataque a la ministra Linconao, pero respalda protestas contra el gobierno. Gobierno retira nueva ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio de fuerte división política. 3 delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabineros en Peñalolén. Detienen a ciudadano haitiano que habría intentado sustraer a niño de 7 años en la comuna de Lo Espejo. En el fútbol, Coquimbo Unido batalló y empató sobre la hora ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores. Nicolás Jarry avanza a cuartos de Challenger de Madrid tras vencer al suizo Dominic Sticker. En el plano internacional, Irán advierte que la ofensiva israelí en el Líbano pone en jaque al diálogo con Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump advierte a Irán con persecución y destrucción letal si rompe la tregua. Comenzamos el detalle de las informaciones en esta jornada de jueves, con una noticia que es un verdadero escándalo. En Hora de Noticias lo invitamos a conocer la cuota Flores. Esto porque la Fiscalía investiga a la senadora de nuestra región de Valparaíso, Camila Flores, por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Una denuncia anónima apunta a un mecanismo sostenido entre los años 2018 y 2025, cuando ella era diputada, y que habría implicado la devolución en efectivo de parte de los sueldos de sus asesores contratados con fondos públicos. La alegría expresada por Camila Flores Oporto tras la elección parlamentaria que la catapultó de la Cámara de Diputados al Senado parece haber dado un giro en las últimas horas. Esto luego de conocerse una serie de antecedentes que la sitúan en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que la tendría como protagonista. De acuerdo con la información revelada por reportajes T13, el Ministerio Público recibió una denuncia anónima en contra de la parlamentaria de Renovación Nacional por eventuales delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco reiterado, hechos que se remontarían a su periodo como diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso. Según el propio ente persecutor, estos antecedentes fueron informados oportunamente al Consejo de Defensa del Estado para que siguiera las acciones pertinentes. Entre los elementos recopilados en la indagatoria figuran conversaciones de WhatsApp que darían cuenta de un supuesto mecanismo mediante el cual la senadora habría recibido parte de los sueldos de integrantes de su equipo. La denuncia sostiene que este sistema se habría extendido por años.
Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias. En esta línea, el documento detalla que los trabajadores debían devolver una fracción de sus remuneraciones en efectivo. Este mecanismo, al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como la cuota Flores, consiste en lo siguiente. A trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga también en efectivo gastos de orden personal, afirma el texto. La acusación apunta a que esta práctica se habría mantenido entre el 2018 y 2025, alcanzando a un monto cercano a los 300 millones de pesos. Un rol relevante en el presunto esquema lo tendría Yolanda Olfos, secretaria de Camila Flores, desde el año 2018, quien, según la denuncia, habría coordinado la entrega del dinero. Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes. Así señala el documento, que ya está en manos de la Fiscalía. La denuncia también menciona casos concretos. Uno de ellos indica el trabajador Julio Alejandro Lillo, contratado por un monto mensual de 2.640.939 pesos. Entrega regularmente 1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales. Asimismo, se alude a otros colaboradores, entre ellos Heidi Serrat. Desde la defensa de la senadora, el abogado Luis Masferrer desestimó los cuestionamientos y aseguró plena disposición a colaborar con la investigación. Que se trataría de una denuncia anónima, aún no sabemos su contenido. La senadora ha dispuesto que cualquier asistente personal que sea requerido por el Ministerio Público para aportar información lo haga en los términos que la Fiscalía lo solicita. Acá hay un espíritu de colaborar con la investigación. Masferrer recalcó que una vez que tengan acceso a la carpeta de la denuncia, habrá un pronunciamiento con mayor profundidad. Mi representada está disponible para participar de los procesos investigativos si el Ministerio Público lo solicita. Una vez que tengamos acceso a la carpeta investigativa, podamos conocer el contenido de la denuncia, evidentemente nos vamos a poder pronunciar con mayor profundidad. El abogado añadió que la senadora Flores siempre ha actuado dentro del margen de la ley. La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho. No puedo hacerme cargo de imputaciones o afirmaciones como la que usted me señala, porque las desconozco. De ahí la importancia para nosotros de poder acceder al contenido de la carpeta fiscal. Acá no hay nada que temer. Se corresponde que se investigue y nosotros vamos a colaborar en esa investigación en los términos que sean solicitados por la Fiscalía. Una versión similar fue la que entregó la propia senadora Camila Flores, quien dijo que desconocía los detalles de la denuncia, ya que se trata de una causa reservada, aunque aseguró que no tiene nada que ocultar y que realizará todas las acciones correspondientes para esclarecer los hechos dados a conocer públicamente. Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra, afirmó la parlamentaria RN, quien agregó que enfrenta la acusación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento. Respecto de la investigación en curso, la parlamentaria por la región de Valparaíso manifestó que no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma. Una importante información que ha sido parte hoy de las portadas en los medios de comunicación de nuestro país. Y para profundizar más en este tema, desde el punto de vista legal, ya está con nosotros conectado el docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Andrés Benavides. Aquí le damos la bienvenida
y consultamos si puede explicar un poco a los televidentes y también a nuestros auditores qué implica el delito de fraude al fisco en términos concretos. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Sí, entrando directamente a la pregunta que se me formula, el delito de fraude al fisco o fraude funcionarial, como se conoce a nivel de derecho comparado, es decir, por las diversas legislaciones iberoamericanas, es una figura de corrupción pública que está recogido en nuestro Código Penal en el artículo 239. Y es una norma que lo que castiga es un acto defraudatorio que normalmente está asociado a una idea de ardid, de astucia, una argucia, con el propósito de provocar un engaño. En este caso, a el aparataje público, el andamiaje institucional público, que respecto a la noticia que usted menciona, que por cierto está en investigación, tiene que ver con el poder legislativo. Entonces, en la medida de que se provoque este ardid, esta argucia o astucia, como le acaba de mencionar, y que ocasione determinados perjuicios, estaremos frente a una figura de fraude funcionarial en carácter de consumado. La ley también establece penas en relación a la cuantía, es decir, al monto de la defraudación, al monto de lo que significa ese perjuicio estatal. Se manejan montos de 300 millones de pesos, Andrés. Creo que es un monto bastante elevado para el sistema público de nuestro país. Así es, eso es lo que pude escuchar también en la nota, que es la manera como yo me he enterado por la prensa de este caso, y lo cierto es que supera con creces el umbral de las 400 UTM que establece la parte final del artículo 239 del Código Penal. Estamos hablando aproximadamente de 28 o 30 millones de pesos como límite para que en el evento que se supere se aplique una pena de crimen, es decir, una pena que supera los 5 años de privación de libertad y por lo tanto es una pena que, de acuerdo a nuestro sistema enjuiciatorio penal, debería cumplirse de manera efectiva, es decir, en cárcel. Todo esto en la medida, por supuesto, que se acredite el hecho y se acredite la participación de una o más personas, porque, por cierto, los sujetos de interés que se mencionan en la nota están amparados por lo que se denomina el principio de inocencia, ¿verdad? Hay una presunción de inocencia y, por lo tanto, ella tiene que ser derrumbada por el ente persecutor, que en este caso es el Ministerio Público, Fiscalía Regional de Valparaíso, a quien también le colabora en esa tarea, entiendo, el Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué peso legal tiene este caso, este tema, Andrés? Al ser una denuncia anónima, ¿pesa más, pesa menos en el ámbito legal? Mira, hay diversas maneras de poder iniciar una acción penal que da origen a una investigación correspondiente por el Ministerio Público. Una manera puede ser una denuncia por una persona conocida o no, puede ser incluso una autodenuncia, es decir, alguien que considera que ha cometido algún ilícito puede poner en noticia de estas instituciones ese hecho para que se investigue, puede ser también mediante querella. Lo importante tiene que ver con la calidad de la información que se aporta, más allá de si se trata de una denuncia anónima o no, porque una vez puesta la noticia criminis, como denominamos, es decir, una vez que se coloca en noticia, en aviso de la supuesta comisión de un hecho delictivo a las instituciones, estas tienen que investigar, ya sea que se trate de una persona denunciante conocida o no, de un querellante o no, se fija. Entonces, más allá del puntapié inicial, lo importante es cuál es la calidad de los antecedentes de cargo que se vayan recopilando durante la investigación, que entiendo que durante algún tiempo esta se ha mantenido reservada conforme el artículo 182 del Código Procesal Penal, que habilita, cuando los casos así lo ameritan, mantener reserva, es decir, una restricción importante para el acceso a ciertas piezas de la carpeta investigativa. A la defensa no se le puede privar de todo. Y escuchamos en la nota que la defensa actual de quien es sujeto de interés en este caso criminal ha pedido copia de la carpeta. Y me parece que esa diligencia es importante para que luego
se puedan hacer cargo de cada uno de los antecedentes que están hasta ahora recopilados en la investigación. Y me permite, una cosa importante acá tiene que ver con aquello que se protege por la figura del fraude funcionarial. En la medida que estos hechos debidamente acreditados den cuenta de un impacto, es decir, de una afectación en lo que es el ejercicio de la función pública, puntualmente parlamentaria, y se impida, por lo tanto, que se ejerza de manera objetiva, de manera imparcial, de manera eficiente, podría entonces dar cuenta de la existencia de este delito. De lo contrario, no va a ser posible. Y por último, esto tiene que ver con la idea de gasto. Cuando se hace un gasto mal hecho, y eso proviene de, como dije anteriormente, de un ardid, de una astucia, de una argucia, que materialmente muchas veces se concreta en un engaño, entonces podríamos dar cuenta tanto de la afectación de la función pública como también de lo que tiene que ver con esta idea de gasto mal hecho que afecta obviamente el erario, el acervo público, es decir, los dineros que se recaudan para la satisfacción de intereses generales de la colectividad. Esa frustración es lo que le da este carácter de delito que puede llegar incluso a penas de crimen, como ya comenté. Estamos conversando con Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Andrés, ¿este delito en qué tipifica en este caso? ¿De cohecho o apropiación indebida? Mire, lo que yo pude escuchar de la nota y lo que he podido también recabar en el medio de prensa de ustedes y en otros, es que la imputación tiene que ver con un fraude al fisco en el lenguaje nacional. Esto es un fraude funcionarial, es decir, hablamos de un sujeto activo especial, alguien que ejerce una función pública. El sujeto de interés al que se menciona en la nota es una parlamentaria. Por lo tanto, esta persona, como sujeto especial, sujeto activo especial porque ejerce una función pública, específicamente la legislativa, en el evento que haya incurrido en alguno de estos comportamientos defraudatorio, asociada a la idea de engaño, como ya indiqué, y que provoque estos perjuicios que ya mencioné, esto es, la afectación del ejercicio de la función pública, la realización de gastos, de erogaciones con dineros públicos mal hechos, es decir, no correspondía hacerlo, entonces puede configurar el ilícito. Y su pena está asociada a el monto. Y si se llegara a acreditar que el monto es lo que se ha mencionado en la nota, entonces estamos hablando de una pena que supera los 5 años y un día de privación de libertad, y como también pudimos mencionar, se cumple de manera efectiva, es decir, en cárcel. Andrés, bueno, en este momento este caso está en las manos de Contraloría Regional. ¿Cuándo pasa a la parte judicial? ¿Una vez que ya haya dirimido, en este caso, la Contraloría? Mire, normalmente las causas de corrupción pública comienzan con investigaciones que no son por el Ministerio Público, o son de la prensa como ustedes, prensa independiente, que es fundamental dentro de una democracia, o por instituciones como la Contraloría General de la República. Una vez que se pone en aviso esta información, ¿ya? Una vez que la Contraloría emite, por ejemplo, un preinforme y lo deriva al Ministerio Público, ya el caso podríamos decir que está judicializado. Me estoy refiriendo a que ya está en manos de una institución que forma parte del sistema de persecución penal. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Este caso está en manos del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Regional de Valparaíso, y si eventualmente considera que hay mérito para una formalización de la investigación, porque la investigación ya existe, está en curso, entonces debería solicitar una audiencia ante un juzgado de garantía de la zona, Valparaíso presumo que sería el competente, para informar, comunicar a esta persona, sujeto de interés u otras, que están siendo investigadas por determinados ilícitos, y a continuación hacer solicitudes como por ejemplo de medidas cautelares. ¿Ya? Pero es un caso que ya está en manos del ente profesionalizado en Chile para encargarse de la persecución penal. ¿En qué pie queda en este caso la secretaria de la senadora, y en este caso cuando era diputada,
la señora Yolanda Olfos, porque aquí hay un compromiso laboral también de seguir los pasos de quienes le indica que es su jefa, en este caso, de recabar esas informaciones económicas y entregárselas a quienes, en este caso, también están haciendo la denuncia un poco en las tinieblas, que es una denuncia que no se sabe quién es el denunciante. Entonces, ¿en qué caso o en qué pie queda la secretaria de la senadora? Mire, esa es una pregunta muy importante y muchas veces en estas causas se discute acerca de quién es este sujeto activo especial que mencioné algunos momentos atrás. Porque no cualquiera puede cometer un fraude funcionarial, no cualquiera puede cometer otros delitos de corrupción pública como el cohecho o como la malversación de caudales públicos. Solo puede cometerlo un funcionario público actuando en el ejercicio específico de funciones. En este caso, al parecer, este sujeto activo especial es o ha sido parlamentario en el ejercicio de sus funciones. Pero todas las otras personas que no tienen esta calidad, como usted menciona a esa persona, que yo por cierto no conozco y poco sé de su posible intervención, sospecho que no tiene esta calidad de funcionario público actuando en el ejercicio específico de funciones atribuidas por la ley. Y por lo tanto es lo que nosotros en el ámbito penal denominamos como extraños al delito, los denominados extraneus. Y por lo tanto, esas personas, en muchas causas como estas que se han investigado, no pueden ser, o no podrían ser, lo digo muy respetuosamente, no podrían ser formalizadas ni menos condenadas por estos delitos que solo pueden cometer determinadas personas. Entonces, muchas veces lo que se hace es lo que denominamos una ruptura del título de imputación. Una frase que puede ser algo compleja de entender, pero es sencilla. ¿Qué significa esto? Que al sujeto activo especial se le persigue por el delito funcionarial respectivo. En esta noticia sería la del fraude al fisco, y a estas otras personas que no tienen esa condición especial, que no son o no han sido parlamentarios, por ejemplo, debiera necesariamente perseguírseles por delitos que son comunes, o sea, delitos que puede cometer cualquier persona, como podría ser eventualmente un delito de fraude de subvenciones, que está en el artículo 470, número 8 del Código Penal, y que tiene penas más bajas que el delito de fraude funcionarial. Estamos conversando con Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Andrés, ¿qué valor probatorio tienen las conversaciones de WhatsApp en una investigación penal? Porque aquí ya involucra indirectamente a la secretaria, pero también a la diputada, en ese caso diputada y ahora senadora. En materia penal existe lo que se denomina una libertad probatoria. Yo puedo utilizar cualquier antecedente de cargo en la medida que no vulnere garantías constitucionales, hayan sido recopilados con apego a la normativa constitucional vigente. Por lo tanto, si usted en el ejemplo que me da de conversaciones WhatsApp me pregunta acerca de su valor, podrían llegar a ser plenamente válidas, ¿ya? Y podrían servir para la convicción de un tribunal a la hora de, por ejemplo, decretar medidas cautelares que pueden llegar hasta la prisión preventiva y pueden comenzar con una simple y modesta firma mensual ante una fiscalía. ¿Ya? Tiene un arco de medidas cautelares muy amplio y podría también servir como antecedente de convicción a un tribunal para una eventual condena. Por lo tanto, son válidos, con la salvedad de que se haya respetado el modo, la forma que establece el Código Procesal Penal para recopilar estos mensajes, estos intercambios telefónicos. ¿Cuál debería ser la colaboración, en este caso, de la senadora Camila Flores para que la justicia pueda ingresar a todos sus antecedentes y para tal vez aminorar un poco el delito, entre comillas, que todavía no está probado? Bueno, yo obviamente no puedo recomendarle a la defensa por una cuestión de cortesía profesional, de respeto profesional y porque además no conozco todos los antecedentes, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo hacer una recomendación a quien es sujeto de interés penal, ni menos a su defensa respecto de qué hacer. Lo que escuché en la nota es que se solicitaría una copia de la carpeta para a continuación prestar toda la colaboración, lo que incluye el que declare
esta persona que está siendo investigada. ¿Y qué es lo que me parece prudente hacer? Pero más que eso, difícil que le pueda opinar en este momento. ¿Qué tipo de peritajes podrían ser clave para este caso? ¿Contable, informático, entre otros? La mayoría de las veces en estas causas se realizan informes contables. ¿Para qué? Para poder establecer un dato que es muy importante dentro de este delito, que es el monto. Por lo tanto, si aquí hay, por ejemplo, boletas asociadas, bueno, habrá que, por ejemplo, oficiar al Servicio de Impuestos Internos para determinar que esas boletas efectivamente existen y con eso distinguir entre lo que se denomina una falsificación material y una falsificación ideológica, ¿ya? Porque si la boleta existe, la persona tiene iniciación de actividades, el número de serie corresponde a el folio correlativo de otras boletas que ha emitido, entonces el problema no es de materialidad de la boleta, ¿ya? No está falsificado el documento mismo, sino que el problema es más bien el contenido del documento, el monto que allí figura, la glosa, es decir, la razón de por qué se emite la boleta, por ejemplo. Entonces, con esa información que entrega una institución como el Servicio de Impuestos Internos, puede servir de importante insumo para la elaboración de un peritaje contable y con eso determinar, no, ¿verdad? Eso no lo sabemos aún, pero eventualmente determinar un monto. Y en base al monto, luego establecer cuál sería la eventual pena asociada al hecho también en la medida que se acredite. ¿Qué tan probatorio es esto de las boletas? Porque se dice que ellos, claro, emitían las boletas, después llegaba el dinero a sus cuentas, e iban por ventanilla a retirar el dinero y después lo entregaban en la oficina de la diputada en ese entonces y ahora senadora. De nuevo, vamos a la institución de la libertad probatoria, que está en nuestro Código Procesal Penal, artículo 297 y artículo 340, ¿ya? De dicho código. Por lo tanto, puede ser perfectamente un antecedente de cargo suficiente para acreditar hechos, acreditar participaciones. Por supuesto, que en sintonía con otros antecedentes que se pudieran recopilar. Quien emitió la boleta, de razón de por qué la emitió. Quien cobró por ventanilla, lo diga también. ¿Se fija? Es decir, uno va haciendo una concatenación de antecedentes y todos ellos pueden ser válidos dentro del mérito que cada uno tiene para poder acreditar una historia, poder acreditar una sucesión de conductas que coincidan con lo que describe la norma del artículo 239. Y eso es lo que se conoce como la tipicidad del comportamiento. Estamos con Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Andrés, ¿qué rol cumple el Consejo de Defensa del Estado en un caso como este que estamos hablando de defraudación fiscal? Bueno, cumplen un rol muy importante en todas las causas de corrupción pública y en otras materias también. Ellos son unos importantes colaboradores con este ente profesionalizado que es el Ministerio Público, ¿ya? Para la adecuada investigación y eventual juzgamiento de estos hechos. Normalmente trabajan de manera coordinada, de manera mancomunada, y muchas veces la querella que se presenta por el Consejo de Defensa del Estado dice relación o está en sintonía con lo que será una eventual formalización de cargos, como le mencioné minutos atrás. Por lo tanto, tienen un rol muy relevante y son profesionales también muy competentes quienes trabajan en esa institución, especialmente en esta región. Para finalizar ya, Andrés, ¿qué importancia tiene el fuero parlamentario en este caso con la senadora? Porque aquí el fuero es tremendamente importante. Para la gente que no lo sabe también, me gustaría que nos explicara un poco en qué depende del fuero de los parlamentarios y que aquí ese es un caso que también tendría que levantarse. Sí, efectivamente, también es muy interesante el punto que usted señala, porque en la medida que exista el fuero parlamentario, no pueden obligar a estas personas a acudir a un tribunal. A diferencia de todos nosotros que no gozamos de esa herramienta procesal, se llama el fuero parlamentario, por lo tanto, si somos notificados de una audiencia, tenemos que ir,
y medidas cautelares que se impongan también debemos acatarlas. En el caso de parlamentarios en funciones y que gozan, por lo tanto, de esta institución procesal, no tienen la obligación de acudir, salvo que ha ocurrido en algún momento en nuestra historia parlamentaria, salvo que sean detenidos en un delito flagrante. En ese caso, los parlamentarios sí pueden ser detenidos, ser puestos a disposición de determinados tribunales. En este caso, en que hay una investigación que no es por un delito flagrante, ¿verdad? Ni siquiera está acreditado aún el delito, para poder llevar a la persona a comparecencia de tribunales y poder imponerle medidas cautelares, como las que ya mencioné, hay solo dos caminos. Uno, el que voluntariamente acuda a este sujeto de interés, es decir, que en la medida de que cumpla con lo que se acaba de escuchar en vuestra nota, que se desea colaborar para aclarar hasta el último detalle el hecho, bueno, acuda voluntariamente a una eventual audiencia de formalización, cosa que todavía ni siquiera está en el horizonte. Esa es una posibilidad. Y la otra es que se solicite el desafuero. Y para ello es necesario que el ente persecutor, es decir, el Ministerio Público, solicite una audiencia ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuyo pleno, es decir, todos sus integrantes, los actuales ministros y ministras de esa Ilustrísima Corte, escuchen los alegatos y voten para decidir si rechaza la petición del Ministerio Público o bien se acoge. Si se rechaza, significa que se mantiene el fuero parlamentario, por lo tanto estamos en la situación indicada al inicio. Pero si se acoge la petición, entonces pierde, en términos coloquiales, pierde el fuero y por lo tanto queda en la misma situación suya o mía. Esto es, si es notificada esta persona, tiene que acudir al tribunal y si no acude, eventualmente se le puede despachar una orden de detención. ¿Cuánto sería el tiempo de formalización en este caso, Andrés? Mire, esto varía. Muchas veces hay meses por delante sin una eventual formalización, hasta que se tiene un caso ya más redondo y se pide una audiencia de formalización. Muchas veces se procede de esa forma. Depende también en gran medida de la actitud que adopte el sujeto de interés penal, si acude o no acude a tribunal. A lo largo también de nuestra historia parlamentaria tenemos distintas situaciones para dar cuenta de una y otra postura, ¿ya? Parlamentarios o parlamentarias que han ido voluntariamente y otros que no lo han hecho y por lo tanto han forzado la petición del ente persecutor ante la corte respectiva para lograr el desafuero. ¿Qué va a ocurrir acá? Por supuesto que no tengo cómo anticiparlo, pero en cuanto a la duración, como le digo, pueden ser varios meses más antes de una eventual formalización. Y una vez formalizada esta persona, otras personas, si es que eso llega a ocurrir, también pueden pasar muchos meses más, ¿ya? Por lo tanto, es difícil que este caso, por ejemplo, se pudiera resolver durante el 2026. No lo puedo despedir si no le haga... Perdón, no lo puedo despedir si no le hacemos la próxima pregunta. ¿Cómo se equilibra el derecho a la presunción de inocencia con el interés público que lleva este caso? Porque es importante, hoy día en la mañana aparece en los portales, aparece en la prensa, aparece en la televisión este caso, y aquí hay una presunción de inocencia también. Sí, efectivamente, y por eso yo creo que tenemos un deber profesional, usted y en mi caso, que hablo como docente y como abogado también litigante, de cuidar mucho nuestras palabras, los términos en los que nos dirigimos a casos como este y a otros casos judiciales, en donde creo muy modestamente que hay que insistirle a la ciudadanía que se trata de una investigación, que no se trata de una condena, que las personas imputadas no son necesariamente delincuentes, es decir, no son personas que han cometido delitos y que tienen una serie de garantías constitucionales y también legales que les permiten poder defenderse adecuadamente. Y esto también tiene que ser respetado por los otros intervinientes a los que nos hemos referido durante este diálogo. Es decir, el Ministerio Público tiene un principio de objetividad que respetar, que está en su propia ley orgánica constitucional y que tiene que investigar con igual celo tanto lo que perjudica
pero también aquello que exonera o libera de responsabilidad a una persona. Está en el artículo 3º de su ley orgánica constitucional. Y lo mismo a nivel de tribunales, en donde, expuestos los antecedentes por todos los intervinientes, bueno, tendrá que ponderarse cada uno de esos argumentos para luego adoptar una decisión, ya sea a favor o en contra del Ministerio Público. Entonces, creo que es importante el lenguaje y también hacer presente este deber de respeto de una serie de garantías procesales que tenemos todas las personas en nuestro país para poder defendernos adecuadamente, tener acceso a la carpeta, poder ser oído, es decir, declarar y dar una versión de los hechos, poder aportar también pruebas, poder solicitar diligencias y que todo eso se haga, ¿ya?, en la medida que sea pertinente y útil para lo que se conoce como la teoría del caso, es decir, la estrategia de defensa que se tiene a la hora de defender a cualquier persona en nuestro país. Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, queremos agradecerle por este contacto, por haber clarificado algunos de los temas y las dudas que hemos tenido en la jornada de hoy. A ustedes los felicito también por el trabajo que hacen de manera imparcial, objetiva y que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos en Hora de Noticias, siendo las 13 horas con 42 minutos. Vamos a revisar nuestros principales titulares. La Cuota Flores, Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por el presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Dirigente denuncia persecución tras destapar anomalías en Servicio de Salud Viña del Mar. Acusa reactivación de sumario de 2015 en su contra. Colegios de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Colisión múltiple en Avenida España provocó colapso vial entre Viña del Mar y Valparaíso. Identifican a líderes del ataque contra ministra Lincolnao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones. Federación de Estudiantes de la Universidad Austral condena ataque a ministra Lincolnao, pero respalda protesta contra el gobierno. Gobierno retira nueva ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio del fuerte división política. 3 delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabinero en la comuna de Peñalolén. Detienen a ciudadano haitiano que habría intentado sustraer a niño de 7 años en la comuna de Lo Espejo. Audax italiano perdió como local ante Olimpia por el grupo G de la Copa Sudamericana. Nicolás Jarry avanza a cuartos de Challenger de Madrid tras vencer al suizo Dominic Stricker. Irán advierte que la ofensiva israelí en el Líbano pone en jaque el diálogo con Estados Unidos. Vamos de inmediato a revisar el tiempo en todo nuestro país. Vamos a comenzar por nuestra región de Valparaíso. En Valparaíso tenemos cielos parcialmente nublados con una mínima de 9 grados y una máxima 17. En Viña del Mar, Concón, cielos parcialmente despejados con 9 grados la mínima, 17 grados la máxima. Lo mismo en Quilpué, Villa Alemana, cielos parcialmente despejados, 8 la mínima, 22 grados la máxima. En Quillota La Calera, cielos parcialmente despejados, 9 la mínima, 22 grados la máxima. En San Felipe Los Andes también tenemos cielos parcialmente despejados con una mínima de 13 grados y una máxima que se espera para las 14 horas de 28 grados. Viajamos ya al norte de nuestro país porque en Arica y Iquique hay cielos parcialmente despejados con 18 grados de mínima y 25 grados de máxima. Antofagasta, cielos parciales, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima.
Coquimbo La Serena, acá también con cielos parciales, 11 grados la mínima, 15 grados la máxima. En la región metropolitana, Santiago tiene cielos parciales, 8 grados la mínima, 26 grados la máxima. En la región del Maule, Talca, 9 grados la mínima, cielos despejados, 24 grados la máxima. Nos vamos a Concepción porque tenemos cielos totalmente despejados, 8 grados la mínima, 18 grados la máxima. Al igual que en Temuco, cielos totalmente despejados, 5 grados la mínima, 20 grados la máxima. En Valdivia también sigue la tónica de cielos despejados, 7 grados la mínima, 19 grados la máxima. Nos vamos a Puerto Montt, donde hay cielos parcialmente despejados, 10 grados la mínima, 15 grados la máxima. Y en Punta Arenas hay a esta hora chubascos con vientos, 5 grados la mínima, 12 grados la máxima. Nos vamos a revisar a esta hora nuestro portal de puranoticias.cl con las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Ya se comienza a desplegar en pantalla el titular principal, la cuota Flores. Fiscalía investiga a Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Una denuncia anónima contra la senadora de Valparaíso apunta a un mecanismo sostenido entre los años 2018 y 2025, cuando era diputada, que habría implicado la devolución en efectivo de parte de los sueldos de asesores contratados con fondos públicos. Colegios de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. En otras informaciones, colisión múltiple en la avenida España provocó colapso vial entre Viña del Mar y Valparaíso. Subsecretario de Seguridad califica de barbarie la agresión y retención de la ministra en Universidad de Valdivia. Federación de Estudiantes de la Universidad Austral condena ataque a ministra Lincolao, pero respalda protesta contra el gobierno. Gobierno retira nueva ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio de fuerte división política. 3 delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabinero en la comuna de Peñalolén. Vamos a otras informaciones, lo último que ha sucedido. En deportes, Cristian Garín lidera nómina de árbitros chilenos convocados para el Mundial de 2026. En el plano internacional, Irán desafía presión internacional y descarta frenar su programa nuclear en antesala de negociaciones con Estados Unidos. En negocios, posible baja en la benzina asoma para mayo, pero dependerá de la estabilidad del mercado internacional. En deportes, arquero de Olimpia denuncia falta de agua en camarines tras vencer a Audax Italiano en la Copa Sudamericana. En el plano nacional, subsecretario de Seguridad califica de barbarie agresión y retención de ministra en la Universidad de Valdivia. Y en espectáculos, hermano de Elwe Suniknik es acusado de ser parte de una poderosa banda criminal dedicada al robo de cable, donde recaudaron casi 900.000 millones de pesos. Son las 13 horas con 48 minutos, momento oportuno para dirigirnos hasta nuestra unidad móvil, donde está el periodista del departamento de prensa de puranoticias.cl, Daniel Zunino, quien nos trae a esta hora algunas de las informaciones más importantes de nuestra región. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. Estamos muteados, Daniel. Vamos a ver la posibilidad de dar audio a su contacto. Esperamos para saludarle nuevamente. ¿Se Daniel, escucha, Ricardo? ahí sí. Nuevamente tenemos un problema de conexión, Daniel. Vamos a ver si lo retomamos, porque vamos a tener informaciones que nos trae el periodista Daniel Zunino, que recorre nuestra región y que nos entrega las informaciones más importantes de nuestra región en las últimas 24 horas. Vamos a volver con el portal de puranoticias.cl a esta hora de la jornada, donde también tengamos las informaciones que están sucediéndose en toda nuestra región y también en el país. Vamos a volver con el portal. La cuota Flores, Fiscalía investiga a Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Una denuncia anónima contra la senadora de Valparaíso apunta a un mecanismo sostenido entre los años 2018 y 2025, cuando era diputada, que habría implicado la devolución en efectivo de parte de los sueldos de los asesores contratados con fondos públicos. Colegios
de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta para al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Presidente Kast promulgó reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. Ingresan reforma que establece inhabilidad de 2 años para que fiscales sean nombrados autoridades de gobierno. Subsecretario de Seguridad califica de barbarie agresión y retención de ministra en Universidad de Valdivia. Posible baja en las bencinas asoma para mayo, pero dependerá de la estabilidad del mercado internacional. Gobierno retira nueva ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio de fuerte división política. Y vamos a lo último. Presidente Kast promulgó reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. También ingresa reforma que establece inhabilidad de 2 años para exfiscales que sean nombrados autoridades de gobierno. Polémica en Argentina por ley que modifica la protección de los glaciares para que pueda haber actividad minera. En espectáculos, llegué hasta donde pude. Gala Cardiola dice adiós a fiebre de baile entre críticas y polémicas. Vamos de inmediato a nuestra unidad móvil y ya está superado nuestro problema técnico. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Ahora sí, Ricardo, ¿se escucha perfecto? Correcto. Adelante. Bueno, déjame contarte que acá en Viña del Mar hoy está bastante helado acá, temperatura acá en el centro de Viña del Mar. Vamos con la información porque un complejo escenario, comentaste en un principio, Ricardo, escenario vial se registró la mañana de este jueves en la principal conexión entre Viña del Mar y Valparaíso, luego de una colisión múltiple en Avenida España que generó un importante colapso en plena hora punta. El accidente ocurre a la altura de la Universidad Santa María, donde inicialmente se mantuvo ocupada la pista izquierda en dirección a Valparaíso, provocando una extensa congestión vehicular que se extendió desde el sector de la Escuela Industrial. Puedo ver imágenes el caótico atachamiento que hubo a esa hora. Debido a esta situación, el tránsito quedó restringido a una sola pista, lo que obligó a las autoridades a recomendar a los conductores a optar por rutas alternativas como los Cerros de Recreo, Esperanza y Placeres, además de vías como Agua Santa en Viña del Mar y Santos Osa en Valparaíso. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para atender el incidente y retirar los vehículos involucrados. Si bien cerca de una hora después la situación fue superada y se habilitaron todas las pistas, la congestión se mantuvo por varios minutos más, generando retrasos en desplazamientos habituales de los conductores. Gente que llega a su trabajo, a la universidad también, en este caso se vio afectada desgraciadamente por este atochamiento. El Transporte Informa en su momento reiteró el llamado a planificar los viajes con tiempo y considerar mayores tiempos de traslado ante este tipo de emergencias que afectan una de las arterias más transitadas de la región. Daniel, ese es el corazón de la unión entre Valparaíso y Viña del Mar, y este fue un tramo bastante largo el que estuvo con problemas de la Universidad de Santa María hasta la Escuela Industrial. Entonces es un tramo de varios kilómetros el que estaba cortado el movimiento vehicular ahí en la Avenida España. Exactamente. Una parte también de Valparaíso bastante transitada. Hablamos de esta conexión que une Viña del Mar con Valparaíso, y la verdad es que, claro, fue bastante engorroso. En redes sociales la gente se estaba quejando bastante de este atochamiento, no sabían bien qué le ocurría, pero claro, un accidente de tránsito, entonces, una colisión múltiple, fue el culpable de esta pesadilla vial a esa hora de la mañana en Avenida España. Más de Viña a Valparaíso, porque al revés no era tanta la congestión, era la congestión normal a un horario que tenemos bastante tránsito en esa arteria, ¿no? Sí, así es. Continuamos desde la Policía de Investigaciones, un procedimiento, mejor dicho, de control migratorio permitió detectar a un grupo de hinchas extranjeros que intentaba ingresar de manera irregular al país por la zona cordillerana. El hecho que se registró en el complejo fronterizo Los Libertadores, donde funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile fiscalizaron un bus con seguidores del Club Deportivo Olimpia. En ese contexto, los detectives detectan que 10 de los pasajeros no contaban con la documentación requerida para entrar a nuestro país legalmente. El subprefecto Edwin Retamales detalló en mayor profundidad este caso. Escuchemos.
el día de ayer se efectuó un control migratorio a un bote de pasajeros proveniente de Argentina, dentro del cual transportaba hinchas del Club Deportivo Olimpia de Paraguay. Al efectuar los trámites migratorios, se logró percatar que 10 de estos ciudadanos no contaban con documentación idónea, logrando establecer que 4 de estos ingresaron en forma clandestina al territorio argentino, mientras que 6 de estos contaban con documentos de terceras personas. Antecedentes que, en virtud al tratado bilateral existente entre Argentina y Chile, fueron derivados a migraciones argentinas, todo enmarcado en el plan de seguridad migratoria de la PDI. Importante decir, Daniel, que bueno, estos hinchas se quedaron sin pan ni pedazo, o sea, no vieron el partido y también se fueron detenidos en un partido donde se enfrentaban por la Copa Sudamericana Audax Italiano con Olimpia de Paraguay. Sí, un club grande de Paraguay, según se explica durante las entrevistas a los pasajeros de este medio de transporte. 4 de ellos presentaron inconsistencias en sus declaraciones, lo que permitió establecer que habían ingresado previamente de forma clandestina a territorio argentino. Asimismo, en el mismo procedimiento, Ricardo, otros 6 ciudadanos fueron sorprendidos intentando realizar el trámite migratorio utilizando documentos de identidad de terceras personas, situación que encendió las alertas de personal policial. Finalmente, en el marco del trabajo de control migratorio y el tratado bilateral vigente entre Chile y Argentina, los antecedentes fueron remitidos a la autoridad de Tresantina, mientras que los 10 ciudadanos paraguayos fueron trasladados finalmente hasta el complejo argentino de Orcones, quedando a disposición de migraciones de dicho país. Así que sin partido, pero con un triunfo, ganó Olimpia 2-0 a Audax, pero sin poder ver el partido estos hinchas barristas del Club Olimpia de Paraguay. ¿Valdrá la pena quedar en prisión o detenido y pasar estos momentos por, en el fondo, estar sin documentos para ingresar a nuestro país en este caso? Y donde, como decía yo en la nota o en este principio, se quedaron sin pan y pedazo, o sea, sin partido, detenidos y a la deriva de lo que va a pasar en las próximas horas con ellos. Exactamente. Continuamos. Hicimos un recorrido, ayer hicimos un recorrido por frutas y verduras, hoy hicimos un recorrido en torno a un alimento bastante importante en la canasta familiar de los chilenos, como es el huevo. El huevo es versátil para hacer preparaciones tanto dulces como saladas, coctelería, para hacer repostería también. Y bueno, recorrimos parte del centro de Viña del Mar para comprobar en terreno cómo se han visto afectados los precios de los huevos en medio de un escenario marcado por factores internacionales y locales. Hablamos del conflicto externo, la guerra, la gripe aviar también, y el alza de los combustibles. Y lo cierto es que el panorama evidencia una alza considerable de este producto, Ricardo, con diferencias que hoy son notorias para los consumidores. En concreto, realizamos una comparativa entre precios anteriores y actuales, detectando aumentos en prácticamente todas las categorías de huevos. Por ejemplo, los huevos de categoría primera pasaron de 4.800 pesos a 8.000 pesos, mientras que los extras subieron de 5.200 hasta 8.200 pesos, con proyecciones que incluso nos comentaban podrían subir hasta los 9.000 pesos. En tanto, los huevos super registran valores que van desde los 5.800 pesos hasta los 8.850, el alza, mejor dicho, estaban antes a 5.800 pesos, hasta los 8.850 llegaron los huevos super, mientras que los jumbo pasaron de costar 6.000 pesos la bandeja de 30 huevos a costar 8.500 pesos. El mayor salto es el precio del huevo jumbo XL, el más grande de todos, que pasaron de alcanzar los 7.000 pesos a costar 11.000 pesos en algunos locales. Una realidad que refleja cómo distintos factores están impactando directamente en el bolsillo de las familias de nuestra región de Valparaíso. Escuchemos algunas palabras. Resulta que el tema con la subida, el alza del precio del huevo normalmente se suele dar en esta época aproximadamente, porque es la época de menor producción debido a las bajas temperaturas. Pero las dos últimas subidas no han sido en torno a eso, sino que han sido en torno a dos factores que son externos a la producción de huevos per se. Que sería primero el tema de la subida del combustible, que hace que todo suba, porque también el transporte de los huevos, por desgracia o por fortuna según dirán algunos, es a través de camiones.
Y también el otro factor es que hay un brote de gripe aviar. Entonces eso también hace que haya mayor escasez y hace que el precio del huevo suba. Esos son dos factores muy importantes que hicieron que la subida escalonara mucho más de lo que debería ser en esta época, que normalmente suele ser un poco más paulatino, debido a las bajas temperaturas. ¿Y el cliente qué dice al momento de ver el precio del huevo ahora? Normalmente la gente suele estar un poco descontenta porque, insisto, no suele ser una subida tan abrupta como fue ahora, pero la gente de igual manera necesita consumir el huevo porque igual sigue siendo una de las proteínas más baratas de consumir. Entonces, independiente de las quejas que puedan haber y de repente incluso el culpar directamente a la misma empresa cuando es una subida a nivel nacional, la gente termina comprándolo igual. Mira, estaba en comparación con la semana anterior, los precios se dispararon bastante. Nosotros teníamos una promoción y dentro de esa promoción hicimos la comparación con los precios más de sectores, digamos, más populares en comparación con este barrio, a eso me refiero. Y en esa comparación nos dimos cuenta de que en esos precios, digamos, un poco más accesibles, ya estaban mucho más caros, digamos, de lo que estábamos vendiendo nosotros. Ahora, tuvimos que ajustar los precios y subirlos porque también tenemos que competir con esos precios y como todo negocio en el fondo tiene que haber un margen de ganancia, pero efectivamente hay un alza significativa en el precio de los huevos y entiendo que va a seguir. El tema del huevo como alimento esencial de la canasta básica también influye en que la gente lo sigue comprando. Claro, sí, o sea, como todo producto de canasta básica, como dices tú, hay una prescindencia o se prescinde de esto, o sea, no porque los precios suban, digamos, la gente va a dejar de consumirlo, siempre va a haber. Ahora, ahí hay un ajuste que cada persona tiene que hacer, ¿no? ¿Tiene el listado de los precios que nos puedan mencionar? Por ejemplo, el huevo mediano, el grande, el extra, el super. Sí, mira, te lo digo por bandeja, ¿te parece? Sí. En cuanto al mediano, la bandeja está hoy día a 6.400, ya que comparativamente está un poco más bajo, digamos, que otros lados. El precio del grande está a 7.000, el extra está a 8.300 y se mantiene también junto con el precio del jumbo. Ya ahora, el jumbo trae 20 unidades y el extra trae 30, entonces ahí también va a depender del bolsillo de cada quien también. Bueno, nos han estado diciendo que fue por la gripe aviar que se presentó y bueno, por la escasez y alta demanda que las avícolas han tenido, bueno, decidieron aumentar el huevo y es lo que se está haciendo actualmente. Claro, hemos visto alzas de 4.000 pesos, de 2.000 pesos en algunos casos, es alto lo que ha subido. Sí, es muchísima la diferencia porque como te comentaba estaban a 5.000 pesos y ahora venderlo a 9.000 es una exageración total. ¿Y el cliente qué dice? Mira, se queja, pero por la necesidad de ver de que el huevo es un producto de primera necesidad, se lo llevan porque es un producto muy versátil, lo utilizas para hacer tortas, panqueques, rellenos de cualquier cosa o como muy normalmente lo comen acá, que es sancochado. Entonces la gente lo ve como un alimento más rápido y bueno, dicen, bueno, dejaré de comprar otras cosas y me tocará comprar huevo. O sencillamente ya no compran la bandeja de 30, sino se llevan 15 o 10, que es lo que han hecho muchos clientes. Se quejan y es verdad porque de que en 2 semanas te haya subido 4 veces el producto es demasiado. Lo veo muy abusivo. Es una alza bastante amplia, Daniel. Cuando uno ve ahí 300 pesos cada huevo, ¿por qué no rememorar en la cabecita de uno cuando compraba 2 huevos por 10 pesos? O sea, estamos hablando de mucho tiempo, pero el huevo es un alimento esencial en la cadena alimenticia del ser humano. Y claro, lamentablemente esto del alza de las bencinas se ha encarecido no solamente los huevos, sino que también las frutas y verduras, ¿no? Así es, Ricardo, y yo creo que ya nunca más se podrá decir a precio huevo. Yo creo que ya absolutamente de acuerdo con usted. Esa comparativa es imposible. No, es totalmente de acuerdo con esa aseveración, Daniel. Ya no hay precio de huevo. Sí, es lo que pudimos observar, la gente sigue comprando, la verdad, no hay una especie de disminución en las ventas, según nos comentaban fuera de micrófono. La verdad es que la gente sigue comprando porque es un alimento muy importante en la dieta de los chilenos. Como te decía, repostería, almuerzos que se hacen con huevo, la gente lo ocupa para la once también, para la pastelería también, para quienes hacen algún tipo también de cócteles. La verdad es que es un alimento esencial y que
y también los campings, claro, uno va a un restaurante también, los típicos huevos duros, la verdad es que es un alimento bastante importante que está siendo bastante golpeado también con estas alzas. Oiga, Daniel, me voy a extender un poquito con este tema, pero creo que el huevo es alimento de todos, pobre, rico, medianamente, ahí también. Pero ¿cómo no echar de menos de pronto esa pailita de huevo que uno iba en la mañana temprano a un restaurante y se lo comía ahí, maravilloso? Y era como lo que decía usted, el precio del huevo ahora ya es distinto porque el precio está bastante alto y una paila de huevo debe estar costando unos 1.500 pesos. Yo creo que más, depende del local, debe estar un poco más cara la paila de huevos, considerando cuántos huevos se va a comer. Yo creo que unos 2-3 huevos ya debe estar súper. Bien, pues importante sí. El alza que ha experimentado este alimento, pero lamentable para la información de quienes son consumidores de este producto. Exactamente, Ricardo. Lo que tenemos hasta esta hora, 14:06. Bien, pues Daniel, agradecido por este contacto. Todavía está muy resfriado usted, ¿eh? Sí, todavía. No nos falta todavía. Aún no nos falta. A cuidarse y a cubrirse los pies. Sí. Que esté muy bien. Que esté muy Daniel bien, Ricardo. Zunino, periodista del departamento de prensa de Puranoticia.cl en las calles de la región. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. En Hora de Noticias, siendo las 14:11, vamos a revisar nuestros principales titulares. La Cuota Flores, Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores. Dirigente denuncia persecución tras destapar anomalías en Servicio de Salud Viña del Mar. Acusa reactivación de sumario del año 2015 en su contra. Colegios de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Colisión múltiple en Avenida España provocó colapso vial entre Viña del Mar y Valparaíso. Identifican a líderes del ataque contra la ministra Lincolao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones. Federación de Estudiantes de la Universidad Austral condena ataque a ministra Lincolao, pero respalda protesta contra el gobierno. Rector de la Universidad Austral anuncia investigación tras agresión a la ministra Lincolao. Gobierno retira 9 ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio de fuerte división política. Ingresan reforma que establece inhabilidad de 2 años para ex fiscales que sean nombrados autoridades de gobierno. 3 delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabinero en la comuna de Peñalolén. Detienen a ciudadano haitiano que habría intentado sustraer a niño de 7 años en la comuna de Los Pejos. Nicolás Jarry avanza a cuartos de Challenger de Madrid tras vencer al suizo Dominic Sticker. Vamos a más informaciones. El prosecretario de la Asociación de Funcionarios de FUSICH del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Gustavo Gómez, denunció una presunta persecución administrativa en su contra en el marco de un sumario instruido por la entidad. A través de una declaración, el dirigente gremial acusó que el proceso disciplinario habría sido impulsado tras su rol de la exposición de un caso eventual de tráfico de influencias al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, situación que, según afirma, derivó en la salida de la entonces directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, y que actualmente es objeto de una investigación penal liderada por la Fiscalía de Viña del Mar. En este contexto, el abogado de profesión sostiene que en el sumario administrativo fue iniciado con posterioridad a la que accediera mediante el Consejo para la Transparencia a un correo electrónico atribuido al subdirector de la entidad, José Muñoz, antecedente que, asegura, permitió destapar la situación. Respecto del proceso en su contra,
cuestionó directamente a la designación del fiscal a cargo, el abogado Nicolás Guzmán, a quien vincula con la exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. En esa línea afirmó que la acusación que se me formula contiene hechos prescritos, instrucción emitida el año 2019, añadiendo que el propósito sería tomar represalias contra el suscrito por haber destapado los graves hechos. Asimismo, el dirigente advirtió sobre un eventual conflicto de intereses, señalando que el subdirector del servicio tendría una posición jerárquica respecto al fiscal del sumario, lo que a su juicio comprometería la imparcialidad del proceso. En su declaración, Gustavo Gómez solicitó formalmente que se garantice la objetividad del procedimiento administrativo, pidiendo la remoción del fiscal designado. Finalmente, el prosecretario de AFUSICH indicó que su equipo jurídico evalúa la presentación de acciones legales, incluyendo una eventual querella por uso abusivo de la función pública, lo que podría concretarse en las próximas horas. Escuchemos las declaraciones que dio a punanoticia.cl el prosecretario de la Asociación de Funcionarios AFUSICH del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Gustavo Gómez. Este sumario se instruye 8 meses después de que se obtuvo desde el Consejo para la Transparencia el correo electrónico mediante el cual el señor José Muñoz Díaz opera con fondos públicos la instalación de la señora Andrea Quiero en el servicio de salud. Y acto seguido a que se instruye el sumario, un mes después, yo soy trasladado desde mis funciones en Viña del Mar a Quilpué. Cabe señalar que durante todo este periodo yo me desempeñaba como dirigente sindical. Siempre he sido dirigente sindical y en ese contexto he realizado todo este tipo de investigación. Entonces el sumario tiene por objetivo trasladarme y amordazarme en mi rol de dirigente. Y luego es nombrado como fiscal de ese proceso un estrecho colaborador de la señora Andrea Quiero Gelmi y del señor José Muñoz Díaz. Nicolás Guzmán Mora fue jefe jurídico del señor Jorge Sharp y candidato o precandidato. Jorge Sharp, alcalde de la comuna de Valparaíso, y el señor Nicolás Guzmán Mora fue a su vez también candidato o precandidato a concejal en Viña del Mar. O sea, es una persona que está estrechamente vinculado a ciertos lazos políticos, los mismos a partir de los cuales se instruye este sumario administrativo. Y luego, coincidentemente, solo 2 semanas después de que se destapa toda la existencia de tráfico de influencias, de la inmoralidad que constituye saltarse una fila y del uso de un vehículo fiscal para trasladarse al Festival del Guaso del Olmué, 2 semanas después de que eso ocurre, se me formulan cargos. En circunstancias que el sumario venía de mayo del 2015 sin que existiera movimiento. Entonces es evidente que esto se activa por un ánimo de revancha. Y aquí el ánimo de revancha lo tienen 2 personas. El señor José Muñoz Díaz, que es jefe, que no es jefe, pero es jerárquicamente superior al fiscal, al señor Nicolás, y al cual yo denuncio como autor de estos hechos que podrían dar lugar al tráfico de influencia a partir de la instalación de la señora Andrea Quiero, y que están investigados en fiscalía. Se puede comprobar eso consultando al fiscal respectivo. Entonces esto no es casualidad. Aquí hay una intención de generar la mayor cantidad de perjuicio a mi honra y a mi trayectoria profesional antes de los cambios que eventualmente van a venir. Porque yo dudo mucho que el señor José Muñoz Díaz, eventual autor de un delito, y el señor Nicolás Guzmán Mora, cómplice de toda esta operación política, continúen en sus cargos en los próximos meses. Entonces esto es quién llega primero. O castigamos al dirigente antes de que nos vamos, o nos vamos a ir de los cargos y el dirigente no va a recibir sanción alguna por la pega que hizo. Entonces esto es derechamente una revancha por la labor de fiscalización y de escrutinio que realizó la agrupación que realizamos los trabajadores organizados respecto a una jefatura inmoral.
Escuchábamos a Gustavo Gómez, prosecretario de la Switch, que también estaba entregando sus palabras. Nos vamos a otra información, porque los colegios de Valparaíso, bajo amenaza, la Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Los avisos difundidos mediante mensajes anónimos han obligado a activar protocolos de seguridad y despliegues policiales en diversas comunas de la quinta región. Una creciente preocupación existe en las comunidades educativas de la región de Valparaíso ante la circulación de reiterados mensajes anónimos que advierten sobre eventuales atentados en distintos establecimientos educacionales, situación que ha obligado a constantes despliegues preventivos por parte de las policías. Estos avisos han motivado acciones de resguardo en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Quillota y ahora San Felipe, entre otras, donde se han activado los respectivos protocolos de seguridad para evitar lamentar alguna tragedia como la vivida hace algunos días en Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora y dejó a otras 4 personas heridas por un violento ataque con armas blancas. De acuerdo a información entregada por el Turno Regional de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional, solo durante este miércoles 8 de abril se registraron 16 denuncias vinculadas a posibles ataques o situaciones de violencia en colegios locales. El fiscal Roberto de Poux explicó sobre esta alarmante situación que el Turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió al menos 16 denuncias que daban cuenta de posibles atentados. El Turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió a través de la plataforma Bitácora Web al menos 16 denuncias que daban cuenta de posibles atentados en diferentes centros educacionales, especialmente en las comunas de Quillota, Villa Alemana, Los Andes y Quilpué. Frente a este escenario, el Ministerio Público indicó que se encuentra acogiendo todas las denuncias recibidas durante estos días e instruyendo diligencias tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones PDI, iniciando las respectivas indagatorias que serán tramitadas posteriormente por cada fiscalía local. Por parte del Ministerio Público se dispuso varias diligencias, entre ellas que concurriera alternadamente la sección de investigación policial de Carabineros como también la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, con el objeto de realizar las primeras diligencias y poder asegurar de alguna forma o evitar cualquier tipo de atentado a la comunidad educativa. En paralelo, la Fiscalía citó para este martes 14 de abril a una reunión a los servicios locales de educación pública SLEP para abordar la forma en que se deben enfrentar este tipo de amenazas en los establecimientos educacionales de la región. 14 horas con 22 minutos en hora de noticias. Vamos a revisar a continuación en nuestro portal la página internacional que tenemos a esta hora. Polémica en Argentina por ley que modifica la protección de los glaciares para que pueda haber actividad minera. Irán desafía presión internacional y descarta frenar su programa nuclear en antesala de negociaciones con Estados Unidos. La OMI rechaza tajantemente cobro de peajes en el estrecho de Hormuz y advierte precedente peligroso. Irán advierte que ofensiva israelí en el Líbano pone en jaque diálogo con Estados Unidos. Netanyahu endurece ofensiva en el Líbano y promete ataques con fuerza de precisión y también pese a más de 1.500 muertos. Información internacional que aparece a esta hora en nuestra página de puranoticia.cl. Revisamos a continuación algunas informaciones en este plano internacional que tenemos a esta hora en Hora de Noticias. Las inminentes conversaciones entre Washington y Teherán podrían verse frustradas debido a la ofensiva militar israelí. Así lo manifestó este jueves el mandatario de Irán, Masoud Pezeshkian, quien alertó que la persistencia de los bombardeos sobre el Líbano provocará que los diálogos con Estados Unidos carezcan de sentido. Esta advertencia surge justo después de que desde Pakistán se ratificara que las delegaciones de ambas naciones tienen programado un encuentro para este viernes en la ciudad de Islamabad. A través de sus plataformas digitales, el jefe de Estado iraní reaccionó a la severa arremetida ejecutada el día miércoles por las fuerzas de Israel, la cual dejó un saldo de más de 200 muertos y 1 millar de heridos en suelo libanés. Al respecto, sentenció:
Las repetidas agresiones en la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto al fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo. En la misma publicación de redes sociales, el líder de la Nación Islámica reiteró que la continuación de estos ataques hará que las negociaciones carezcan de sentido. Además, en un contexto marcado por las denuncias internacionales a las operaciones militares israelíes que no cesaron durante la jornada de este jueves, lanzó un duro aviso. Nuestros dedos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses. Previamente, durante el miércoles, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había comunicado el logro de un alto al fuego en Irán gracias a sus labores con la mediación. En esta oportunidad, la autoridad asiática aseguró que Irán y Estados Unidos, juntos a sus aliados, acordaron un alto al fuego inmediato en todas las partes, incluido Líbano y el resto de los lugares. Sin embargo, la respuesta de Israel llegó poco después de afirmar que el territorio libanés no estaba incluido en el pacto, procediendo a lanzar su mayor oleada de bombardeos contra dicho país. Vamos a otra información. A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia respecto al mantenimiento de sus fuerzas armadas en Medio Oriente. El mandatario aseguró que todo el contingente y arsenal norteamericano requerido para la persecución y destrucción letales de un enemigo considerablemente debilitado se mantendrá en sus posiciones. Esta medida aplicará tanto en territorio iraní como en sus alrededores, a la espera de que se respete íntegramente el acuerdo real alcanzado. Para profundizar en su postura, el jefe de Estado detalló en su publicación: todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidense, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución y destrucción letales de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerá en sus posiciones tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca lanzó un ultimátum en caso de que el pacto se rompiera, aunque catalogó este escenario como muy improbable. Fue enfático en señalar que, si por cualquier motivo no fuera así, la respuesta militar será contundente. En este contexto aseveró que comenzará el bombardeo a mayor escala, el cual describió como mejor y con mucha más fuerza de lo que nadie haya visto jamás. Nos vamos a continuación a la página deportiva de puranoticia.cl con las informaciones deportivas más importantes de las últimas horas. Director técnico de Palestino valoró el empate entre director Diestra por Copa Sudamericana. Es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Cristian Garín lidera nómina de árbitros chilenos convocados para el Mundial del año 2026. Arquero de Olimpia denuncia falta de agua en camarines tras vencer a Audax Italiano en Copa Sudamericana. Nicolás Jarry avanza a cuartos del Challenger de Madrid tras vencer a Stricker. Audax Italiano tropieza en casa, pero Trajonski saca la voz. Fuimos muy superiores. Vamos al detalle de otras informaciones deportivas porque por primera vez desde el año 1992 Coquimbo Unido volvería a estar presente en Copa Libertadores y cuando parecía que arrancaría su participación con una derrota en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los aurinegros reaccionaron en la agonía para firmar un meritorio empate 1-1 con Nacional de Uruguay. Durante los primeros pasajes del encuentro, los dueños de casa mostraron un nivel competitivo y le jugaron de igual a igual a los uruguayos. Incluso a los 7 minutos lograron enviar el balón al fondo de la red, pero el juez central invalidó la acción por una infracción sobre el meta visitante. Pese a ello, los aurinegros mantuvieron la presión ofensiva, aunque las oportunidades generadas por Alejandro Azócar y Juan Cornejo no lograron concretarse. La falta de efectividad le pasó la cuenta al conjunto local casi de inmediato. En una de las escasas llegadas del decano, durante la primera fracción, Nicolás Dodeiro despachó un centro que encontró la cabeza de Sebastián Coates, quien decretó la apertura de la cuenta. Tras recibir este balde de agua fría, los anfitriones retomaron el dominio del balón, pero carecieron de profundidad necesaria para incomodar al portero rival antes del descanso.
Ya en la segunda etapa, la escuadra filibustera no bajó los brazos y mantuvo el ritmo vertiginoso. Al minuto 55, un cabezazo desviado de Manuel Fernández avisaba las intenciones del local. Poco después, a los 64, Azócar lograba batir la portería charrúa. Sin embargo, las anotaciones fueron anuladas nuevamente, esta vez por una evidente posición de adelanto del atacante. Apoyados incesantemente por los fanáticos presentes en el recinto, los chilenos agotaron todas las vías para conseguir la paridad. La opción más nítida llegó al minuto 79 mediante un nuevo testazo de Fernández, pero en esta ocasión fue el propio Coates quien despejó la pelota desde la misma línea de meta, salvando al bolso del empate. Cuando el partido expiraba, el Borbón encontró su merecida recompensa en el tiempo agregado. Un potente disparo de Lucas Prato provocó un rebote del cancerbero uruguayo, dejando el balón servido para que Manuel Fernández, al minuto 90+4, apareciera destapado por el segundo palo. Con esta conquista, el jugador tuvo su revancha personal y selló la igualdad definitiva en un debut por el Grupo B del Campeonato Internacional. Seguimos en el fútbol porque en una derrota por 2-0 en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano selló anoche un ingrato debut en la Copa Sudamericana. La escuadra nacional pagó caro su falta de finiquito frente a un efectivo Olimpia de Paraguay que no perdonó las licencias otorgadas. A través de una expresión constante, diversas aproximaciones en el área rival, el equipo de Colonia logró neutralizar a los visitantes durante los compases iniciales, aunque sin conseguir la anhelada apertura de la cuenta. La resistencia local se quebró en el minuto 21 mediante una rápida transición ofensiva de los forasteros. Adrián Alcázar cedió la esférica hacia el sector izquierdo para Romero Martínez, quien tras desbordar y penetrar en la zona de castigo, envió un centro mediado al segundo palo que Rubén Lascano transformó en el primer tanto del encuentro. Tras la conquista, la escuadra comandada por Pablo Vitamina Sánchez asumió el dominio absoluto de las acciones, estirando las cifras a los 34 minutos. Una jugada elaborada desde un tiro de esquina, estirado de esquina corto, permitió que Martínez conectara nuevamente un pase preciso, encontrando a Juan Fernando Alfaro, quien empujó el esférico prácticamente debajo del arco. Lejos de rendirse, la Osena Udina salió al complemento con la misión de descontar rápidamente. La oportunidad más clara para los tanos llegó justo al cumplirse el minuto 60, instante en el que una providencial intención del guardameta Gastón Olivera, sumada al poste, ahogaron el grito del gol chileno. Conforme avanzaba el reloj, los paraguayos equilibraron el desarrollo del trámite, aprovechando la creciente desesperación del cuadro anfitrión. En la recta final, la visita pudo incluso ampliar el número, pero el portero Tomás Ahumada se erigió como la figura del encuentro para tapar todo lo que llegara a su arco. Ahumada se erigió como la figura en dos ocasiones por el peligro que tuvo en el minuto 84 y 86, evitando un descalabro mayor. Nos vamos al tenis porque este jueves Nicolás Jarry, número 156 del ranking de la ATP, volvió a abrazar la victoria, demostrando su firme intención de mantener la senda ganadora. Esto ocurre luego de que en el debut en el Challenger de Madrid lograra cortar una pésima racha de 13 derrotas consecutivas. Actuando como el sexto cabeza de serie del certamen, el deportista nacional superó al jugador proveniente de la Quality, el suizo Dominic Stricker. El marcador se cerró con parciales de 6-2 y 7-6, luego de 1 hora y 33 minutos de juego, en un duelo que estuvo cerca de enredarse durante la segunda manga, instancia en la que el chileno debía salvar 2 set points. Durante el capítulo nacional, el príncipe exhibió un rendimiento superlativo, destacando principalmente por la solidez de su servicio. Gracias a las rupturas conseguidas en el tercer y quinto game, logró establecer una cómoda ventaja sobre su rival. La tónica cambió en el segundo episodio, donde ambos competidores mantuvieron sus servicios con firmeza. Al llegar al cuarto juego, el nieto de Jaime Fillol logró zafar de 2 bolas de break en contra para luego desperdiciar 3 chances de ruptura en el noveno game. Posteriormente, en el 12º juego y con un turno de saque, logró salvar 2 puntos de set, forzando a un tie break. Luego en ese desempate, donde un mini break
conseguido en un 10º punto, sentenció el triunfo definitivo para el chileno. En este triunfo, el tenista avanzó a los cuartos de final del Challenger de Madrid. En dicha instancia, su próximo desafío será el bosnio Nedved Futic, quien viene de eliminar en la quali al italiano Franco Agemone tras vencerlo por 6-3, 4-6 y 7-6. Después de revisar lo más importante del ámbito deportivo, vamos a hacer una pausa comercial y estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos en Hora de Noticias, siendo las 14 horas 40 minutos. Vamos a revisar nuestros principales titulares de esta jornada. La Cuota Flores, Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte de sueldos de sus asesores. Dirigenta denuncia persecuciones de caso de dirigente tras destapar anomalías en Servicio de Salud Viña del Mar. Acusa reactivación de sumario de 2015 en su contra. Colegios de Valparaíso bajo amenaza. Fiscalía alerta por lo menos a 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región. Identifican a líderes del ataque contra la ministra Lincolao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones. Federación de Estudiantes de la Universidad Austral condena ataque a ministra Lincolao, pero respalda protestas contra el gobierno. Rector de la Universidad Austral anuncia investigación tras agresión a ministra Lincolao. Gobierno retira nueva ley de pesca y apuesta por reformas acotadas en medio de fuerte división política. Ingresan reforma que establece inhabilidad de 2 años para que ex fiscales sean nombrados autoridades de gobierno. Gobierno analiza impulsar retiro de fondos de la AFP para migrantes irregulares con la condición de dejar el país. Presidente Kast promulgó reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. 3 delincuentes venezolanos fueron detenidos tras persecución y balacera por intentar atropellar a carabinero en Peñalolén. Detienen a ciudadano haitiano que habría intentado sustraer a niño de 7 años en la comuna de Lo Espejo. Vamos con una información de carácter nacional que se ha tomado la agenda noticiosa. Esto porque, de acuerdo a la información de gobierno, se identificó a los líderes del ataque contra la ministra Lincolao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que ya fueron individualizados los responsables de la agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral de Chile, cuya detención se concretaría en las próximas horas. Durante la jornada matutina de este jueves se confirmó la individualización de los principales responsables del ataque sufrido por la titular de ciencia, Jimena Lincolao, al interior de la Universidad Austral de Valdivia. Fue el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ratificó que los cabecillas universitarios involucrados en el incidente enfrentarán su captura dentro de las próximas horas. En el marco de una conversación con Radio Duna, el secretario de Estado detalló que ya están identificados los líderes que tuvieron mayor participación. Durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificada de los 3 líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son. Obviamente habrá que esperar su posterior detención. ¿Son estudiantes los 3? Son estudiantes. Y ¿dirigentes estudiantiles? Así es, y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación. La autoridad agregó que la Universidad Austral deberá tener un rol fundamental en la investigación de estos hechos. Yo creo que aquí la universidad tiene que tener un rol fundamental en la investigación de estos hechos. Más allá de la condena o de la declaración, nos gustaría que se tomen acciones y decisiones, sanciones respecto a los estudiantes que estén involucrados
en este hecho de violencia extrema contra la ministra de Ciencia. Porque hacer vista gorda, minimizar los hechos, relativizarlos, yo creo que no corresponde y estamos haciendo un daño profundo o siendo cómplices, ¿no es cierto?, de la violencia. Recordemos que durante la noche de este miércoles fue el presidente José Antonio Kast quien condenó abiertamente los hechos. Porque es un momento duro y triste para nuestra nación. Lo que hoy vimos es un acto de irracionalidad total. Lamentablemente, al interior de una universidad. Un lugar donde debe primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad. Y vimos esa irracionalidad desatada en un grupo de personas que hoy día ni siquiera merecen llamarse estudiantes. El mandatario agregó que lo ocurrido es algo inaceptable y no corresponde ninguna relativización de esto. Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de esfuerzo, de compromiso con Chile, sáquenle la chucha. Eso es inaceptable. Y no corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos hoy día y fuimos testigos hoy día. Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Jimena, debían sentir vergüenza. Kast añadió que esto debe marcar un punto de inflexión en la nación, porque son hechos inaceptables. Y esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable. Jimena fue invitada a la inauguración del año académico de la Universidad Austral, que en otras ocasiones también ha vivido momentos de violencia. Y esto no puede volver a repetirse. Y necesitamos la colaboración de todos los chilenos. Necesitamos la colaboración de las autoridades de la universidad. En tanto, la agredida ministra Lynn Colao señaló que ella había visto la asistencia a este evento como una oportunidad para compartir con la comunidad universitaria. Entonces, cuando el rector me invitó a ser parte de la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, yo lo vi como una oportunidad y un honor de compartir con ellos, pero también de conocer a los investigadores, a los científicos, a los estudiantes y a las autoridades. Y eso hicimos desde ayer. Nos juntamos con estudiantes en el hogar para jóvenes de escasos recursos, con los que conversamos. Estuvimos con la alcaldesa, que nos dio muchas grandes ideas. Estuvimos con el gobernador. Lynn Colao fue tajante y recalcó esto no para las iniciativas que maneja su cartera. Yo no creo que esto nos para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. Mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo, y eso significa éxito para los chilenos. Y bueno, lo único que puedo decir es que ese apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y de todos los colores, como se dice en Chile, políticos, creo que es una gran oportunidad. En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, se refirió a las medidas que adoptará el Ejecutivo respecto a este tema. Escuchemos sus declaraciones. Todos fuimos testigos a través de imágenes que impactaron a todo el país del violento ataque que recibió la ministra de Ciencia, Jimena Lynn Colao, en la Universidad Austral. Esto se trata de una acción vil, cobarde y profundamente inaceptable. Las imágenes son realmente brutales. Generan angustia, pero también una profunda preocupación. Como autoridades, todos podemos empatizar con esta situación, porque es algo que nos podría haber ocurrido a cualquiera. Y es importante decirlo con claridad.
Esto no fue una manifestación legítima. Fue una encerrona violenta a una autoridad de gobierno. Valoramos, sí, la condena transversal que ha existido respecto a este tema. Pero Chile necesita más que declaraciones, necesita acciones concretas. Si estos grupos son capaces de agredir a una autoridad, son capaces de amedrentar a los compañeros, a los docentes y a toda la comunidad académica. Y esto no lo podemos aguantar. Es por eso que tenemos que abrir una discusión de fondo. Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado, sobre todo si esos beneficios además son pagados por víctimas de estos hechos de violencia. Este es un debate necesario, urgente y que tenemos que tenerlo como país de manera inmediata. Lamentablemente este no es un hecho aislado. La violencia y la intolerancia han ido avanzando en ciertos espacios y lamentablemente se están normalizando. En una democracia, la violencia no puede tener cabida. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos a una información publicada hace pocos minutos por puranoticia.cl. Y es que un verdadero remesón se vivió este miércoles 8 de abril al interior del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, de Valparaíso, luego de que una comitiva de alto nivel del Ministerio de Vivienda y Urbanismo llegara directamente a sus oficinas en calle Bellavista, en la ciudad Puerto, para tomar el control de la entidad. La delegación habría estado encabezada por la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, junto a la jefa de división jurídica y el encargado de la división técnica del MIMBU, quienes ya instalados en Valparaíso comenzaron a tomar decisiones de inmediato, marcando una intervención poco común en la zona. La primera señal fuerte provino desde el quinto piso del edificio, consistente en la salida de Daniel Infante, abogada del Servicio Valparaíso y de una de las personas con mayor confianza del Ministerio, en este caso ministro Iván Poduje. Incluso en algún momento se mencionó su nombre como una de las cartas para asumir la dirección del Servio por alta dirección pública. Además, vale recordar que la profesional fue denunciada recientemente ante la Contraloría por presuntas infracciones graves al principio de probidad administrativa, motivo por el que se solicitó investigar 3 ámbitos: la eventual presentación de denuncias internas maliciosas contra otros funcionarios del Servio, la realización de actividades profesionales privadas en jornada laboral e irregularidades en la supervisión de licitaciones vinculadas a la reconstrucción tras el mega incendio de febrero del año 2024. Pero no fue lo único. En paralelo y en medio del sumario por el caso de las presuntas irregularidades cometidas por la constructora San Sebastián en la reconstrucción del Olivar, también fueron suspendidos varios funcionarios clave. Entre ellos, Félix Díaz, exdirector subrogante y jefe del departamento técnico, además de brazo derecho del exdirector del Servio de Valparaíso, Tomás Ochoa, vinculado al caso Procultura. A él se suma el arquitecto Pablo Carrasco y el jefe de reconstrucción Cristian Zamorano. A partir de esta información, puranoticia.cl tomó contacto con la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en donde se confirmaron que efectivamente la subsecretaría, en este caso la subsecretaria Aguilar, viajó a Valparaíso este miércoles, donde participó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y luego en reuniones de coordinación y avance. No obstante, no confirmaron los cambios realizados al interior de la entidad regional. Esta noticia completa usted la puede leer en nuestro sitio web puranoticia.cl. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Las 14 horas con 54 minutos, 6 minutos faltan ya para las 15 horas. Y hasta aquí todo el material preparado por el Departamento de Prensa de puranoticia.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a usted le gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias.